Hello and welcome to the last day of talks at BASConf 2020. Today we have a talk in Spanish at the beginning, and then we are going to have Peter Alvaro who will give a talk in English. So for all of our English-speaking audience, please tune in for the second talk. Y para los que hablamos en castellano, nuestra primera charla va a ser dada por Pablo Fernández. Él es Data Scientist y Machine Learning Engineer en Despegar.com, una de las agencias de viajes más grandes de América, según Wikipedia la más grande de todas, y su charla va a ser sobre Machine Learning en el mundo real, donde va a condensar su experiencia en estos últimos años de trabajar con distintos modelos de Machine Learning. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo, y ya tenés el control de la pantalla para compartir cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Martina. Muchas gracias a los organizadores. Ahí me dice que te saco el control a vos de compartir pantalla, a ver si funciona. Ahí se llega a ver. ¿Bien? ¿Se llega bien? Perfecto. A ver, un segundito igual, porque a ver si estoy compartiendo la pantalla equivocada. Convertir esta de acá. Ok. ¿Ahí mejor? Sí. Sí. Estimo que sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias otra vez por la invitación. Gracias a los organizadores. Y bueno, la charla básicamente es, sí, esto, Machine Learning en el mundo real, que puede sonar un poco como pedante decir en el mundo real, pero ahora quiero explicar a qué me refiero con esto. La presentación, así hacemos tiempo para las preguntas, la dejo para después. En el caso de que no lleguemos a las preguntas al final, porque me atraso un poquitito, voy a tratar de que no, me pueden escribir. Ese es mi arroba Fernández Pablo en Twitter o en Telegram. Tengo los mensajes abiertos en cualquiera de las dos redes. Y bueno, básicamente la charla es sobre lecciones aprendidas en implementar, fueron más de 3 proyectos en realidad, pero básicamente trato de encuadrar estas 12 o 13 lecciones en 3 proyectos que, como bien decía Martina, pusimos en producción. Yo como parte de un equipo más grande, obviamente, a veces liderándolo, a veces como uno más. Pusimos 3 proyectos de Machine Learning que tuvieron impacto en el negocio. Y cosas que vimos ahí, que a veces esa experiencia real tiene algunas cosas que no aparecen en los libros, que no aparecen cuando uno está en una competencia de Kaggle, por ejemplo, en entornos así un poquito más controlados. Para esto quiero explicar un poquito a qué me refiero cuando digo el mundo real, ¿no? Esta frase del título de la charla, ¿qué vendría a ser el mundo real? Bueno, veámoslo al revés, veamos qué no sería el mundo real, ¿no? O sea, es muy raro. Esto es un ejemplo donde probablemente se utilice muchísimo. Son 2 variables correlacionadas positivamente. Y se utiliza muchísimo para enseñar una técnica, como ser regresión lineal, por ejemplo. Y es un ejemplo que sirve para aprender una técnica, pero al momento de aplicarla, uno se encuentra con varios problemas más. ¿A qué me refiero con esto? Es que es muy raro que venga tu jefe en una situación de un contexto laboral y te diga, mira, tengo estas 2 variables, ¿me encontrás la línea que mejor explica la relación entre las 2 variables? Esto es la forma, cómo se explica la técnica, pero no va a ser un problema real que te toque resolver en una situación de trabajo, ¿no? Y de otra forma también, otro dataset bastante conocido, por ahí los que hicieron algo con clasificadores deben estar ya un poco cansados de este, que es el Iris Dataset, el de las plantitas, que básicamente tiene una serie de datos, de registros con mediciones de plantas, tamaño del pétalo, tamaño de la hoja, y 3 especies, digamos. Y bueno, básicamente el objetivo es clasificar en estas 3 especies con esas variables. Y acá, como vemos, 2 variables del dataset prácticamente te separan casi linealmente las clases. Esto es algo que tampoco suele ocurrir mucho. Si bien está bueno para aprender técnicas como, por ejemplo, Supervector Machine o clasificadores de más de una categoría, no son cosas con las que uno se va a encontrar. Porque si este fuera un problema
que hay que resolver. Es raro que alguien vaya a aplicar Machine Learning para resolver esto. Es como que alguien ya hubiera tirado una línea ahí más o menos y ya está, problema resuelto. Resumiendo un poco y poniendo un poquito de humor, el mundo si querés más, no quiero llamarlo académico, pero más como de ejemplos, de aprender las técnicas o de las competencias a veces de Machine Learning, es más prolijo, los datos están un poquito más limpios, no hay tantos problemas, y después la contracara sería los challenges con los que nos enfrentamos cuando hay que aplicar esto, ¿no? Cuando, bueno, realmente, ok, yo sé hacer una regresión lineal, bueno, a ver, resuélveme esto. Y acá vemos que la realidad es un poquito más desdibujada, no es tan prolija, y tiene algunos peligros, como vemos en la imagen de abajo, pero bueno, justamente la idea es hablar de este tipo de problemas, hablar de este salto, y para empezar a hablar de este tipo de problemas, me gustaría contarles como les decía antes, 3 proyectos en los que tuve la suerte de participar. Uno de ellos, el primero, tiene que ver con lo que es prevención de fraude. ¿Qué es prevención de fraude, básicamente? O riesgo, como lo quieran llamar. En el caso de Despegar, que es donde yo participé de una solución de este estilo, llega una transacción de un cliente que quiere comprar un pasaje, un hotel, algún tipo de servicio, y bueno, tiene los datos del pasajero, de los acompañantes, los datos de la tarjeta de crédito, y en ese momento nosotros tenemos que decidir si la transacción es válida, y por lo tanto permitimos que el flujo siga, que pase a fulfillment, que llegue a la gente que cobra, que hace la facturación, o si en ese momento decimos, no, esta transacción que termina acá, vamos a rechazar la venta porque es probable que sea un fraude. ¿Qué quiere decir que sea un fraude? Bueno, quiere decir, en realidad la persona que está haciendo la compra no es dueño de esa tarjeta, o por cualquier motivo, eventualmente cuando el dueño o el responsable de pagar esa tarjeta vea el resumen, va a decir, no, yo este consumo no lo quiero realizar, y por lo tanto genera un contracargo. Y ese contracargo hace que la empresa se tenga que hacer cargo justamente de pagar la transacción entera. Bueno, este problema sigue un patrón que yo he visto repetirse muchas veces en este tipo de problemas, que es, bueno, primero, ¿cómo tomamos esta decisión? Y mira, cuando son pocas transacciones, obviamente yo no llegué en este punto del problema, cuando eran pocas transacciones, porque Despegar es una empresa muy grande, pero cuando son pocas transacciones, uno se puede dar el lujo de decir, bueno, las vamos a revisar a mano. Como diría Paul Graham, vamos a hacer cosas que no escalen y vamos a revisar las transacciones a mano y las vamos a aprobar o no aprobar. Esto, obviamente, no escala a medida que uno tiene más y más ventas. Y entonces, ¿qué pasa? Agarran un grupo de programadores y le dicen, chicos, ¿por qué no van a hablar con esta gente que eran los responsables de decir si una transacción pasaba o no, o sea, los expertos del dominio? Y traten de entender, releven esos requisitos, los requerimientos, perdón, y traten de pasar el conocimiento de esta gente a reglas. Entonces la gente va a tratar, ahí entiende qué características son positivas, qué características son más parecidas a un fraude, y baja esas reglas a código. Y ese código funciona automáticamente. Y el paso siguiente, que es por ahí lo interesante y lo que a la mayoría de acá le puede llegar a interesar, es tratar de que esas reglas no se escriban, sino que la máquina las aprenda. Mostrarle un montón de ejemplos, todo esto son fraudes, y mostrar un montón de ejemplos de todas estas son transacciones buenas, y que el modelo aprenda automáticamente a distinguir entre unas y las otras. Entonces, acá, si hacemos tipo una pausa y decimos, tomamos el problema como teórico, diríamos, esto es clasificación 101, es facilísimo. Agarro un dataset que tenga fraudes y que no tenga fraudes, importo scikit-learn, classifier, fit, predict, fin del problema, comitear, se terminó. No, o sea, hay varios problemas y varias cosas que uno por ahí no las tiene tan presentes, pero ahora que voy a tratar de explicarlos y que espero después todos digan, mira, sí, eran bastante obvias, digamos, ¿no? Una vez que sabemos que están ahí. Bueno, primera lección que aprendí de haber trabajado con clasificadores de este tipo, es que la métrica a optimizar del modelo tiene que ser muy custom, específica al problema en el que estamos trabajando, en este caso la clasificación de fraude, pero puede ser cualquier otro. ¿A qué me refiero con esto? Es
supongamos otra vez, en un contexto hipotético, abstracto, tenemos que hacer una clasificación binaria entre dos categorías. En este caso son triangulitos azules y circulitos verdes. Más o menos vemos que son las dos categorías repartidas por esa línea y decimos, bueno, todo lo que está de la línea para arriba son triangulitos, todo lo que está de la línea para abajo son circulitos. Si se me pasa uno para arriba, bueno, lo contaré como un error, y si se me pasa uno de los triangulitos para abajo, bueno, también contará como un error. Pero más o menos esa sería la métrica que voy a usar, ¿no? ¿Cuántas veces me equivoqué? ¿Cuántas veces me equivoqué para abajo y para arriba? Ya hace muchísimos años sabemos que no es lo mismo un error que otro error. De hecho, hay una cita de William Blackstone del siglo XVIII, que algunos la deben conocer, probablemente no por el autor, pero más o menos así de nombre, que es: prefiero tener a 10, serían, claro, 10 personas culpables libres que a un solo inocente tras las rejas. O sea, no es lo mismo equivocarse para un lado que para el otro. Y llevémoslo esto, por ejemplo, a el caso de fraude, ¿no? Queremos vender un producto nosotros. ¿Qué producto? Sumamos que este es el costo total del producto, el precio de venta del producto, ¿no? Y dentro de este precio al que vendemos el producto, pueden ser 100, 200 dólares, tenemos una parte que es el costo, que es lo que nos sale a nosotros como empresa adquirirlo, y después el margen de ganancia, que es lo que ganamos cuando se realiza la venta. Obviamente, se realiza una venta, entonces ganamos el pedacito verde. Ahora, miremoslo al revés. ¿Qué pasa cuando yo apruebo una venta, digo, esta venta no es riesgosa y es un fraude, y me tengo que hacer cargo del contracargo? Bueno, lo que pierdo es muchísimo más grande. De hecho, si yo pongo uno al lado del otro, hay un balance que es: para cada fraude que yo me comí, tengo que realizar, no sé, en este caso creo que son 9, pero bueno, en este caso pueden ser 10, 20, a veces en algunos casos, dependiendo del margen del producto, justamente en el mercado de vuelos los márgenes son chicos, entonces tenés que a veces hasta vender 50 veces bien para tener margen para equivocarte una sola vez, ¿no? Esto hace que a veces las métricas como accuracy no sirvan y que haya que medir los modelos y evaluarlos con otras métricas distintas. Y también también uno puede decir, bueno, pero entonces es un modelo para este tipo de producto, este otro tipo de producto, pero a veces dentro de el mismo tipo de producto, el mismo vuelo, puede ser que por algún caso de una promoción, o que conseguimos algunos cupos en algún vuelo charter, o algunos hoteles que estaban por alguna razón hablamos con el proveedor y tenemos otro tipo de deal, tenemos distintos márgenes. Y esto hace que tengamos que hay distintas soluciones para manejar estos casos. Uno podría decir, bueno, dado un modelo que da una distribución de un score, un clasificador, bueno, dependiendo, si yo tengo márgenes muy bajos de ganancia, voy a cortar lo más a la derecha posible. O sea, voy a dar a rechazar ante la duda y solo a aceptar si tiene una probabilidad muy alta de no ser un fraude. Y a veces, en otros casos, como hacíamos nosotros, es necesario entrenar el modelo y evaluar los entrenamientos del modelo, ya sea con el test set y con el validation set, teniendo en cuenta una métrica custom apropiada para la relación de precio y de ganancia que vos tenés en cada uno de estos productos. Esta es una de las lecciones que aprendimos. Otra tiene que ver con lo que son las etiquetas, que hay ruido e incertidumbre. ¿A qué me refiero con...? Bueno, la etiqueta es la I, ¿no? O sea, lo que quiero predecir. En el caso de fraude sería si es fraude o si no es fraude. 0 y 1. Y esto a veces también es un problema que suele ser mucho más fácil en los ejemplos, en los libros. ¿Por qué? Porque supongamos este ejemplo típico, que es el que se da con las redes convolucionales, ¿no? de analizar imágenes, que es, bueno, tengo un clasificador que tiene que, de estas fotos, y yo tengo que decir si son gatos o si son perros. Perfecto. Bueno, un comentario al margen: esa es mi gata la que está ahí, ¿no? Pero hay dos cosas, una más obvia y una no tan obvia, de dataset de este tipo. La primera, que es bastante obvia, es cuando te dan el dataset, vos ya sabés, tenés todas las etiquetas de la foto, gato, la foto, perro, la foto, gato. Entonces, uno tiene todo el dataset perfectamente etiquetado. Y hay una que no es tan obvia, pero que
quiere decir, incluso si a vos te dan solamente las fotos y no te dicen si es un gato o un perro, vos podés darte cuenta. Porque vos agarrás la foto y la ves y decís, es un gato. ¿Por qué? Porque tenés una forma de evaluar la verdad, que es tu cerebro. Esto no existe siempre, o sea, no siempre tenés esa función que evalúa la verdad precisa de un caso. Pues, llevándolo con las imágenes, este sería como un ejemplo de esos, ¿no? Bueno, ¿qué es la imagen? ¿Es un conejo o es un pato? Y aunque esto parece un ejemplo súper abstracto, yo he visto muchos casos con los problemas de fraude donde vos ves dos transacciones que son idénticas y una es fraude y otra no es fraude. Entonces, a veces no existe esa verdad, no existe eso, miro la foto y me doy cuenta de qué categoría es. No tenemos forma de evaluar la verdad así propiamente dicha. ¿Cómo se puede apalear este problema en cierta forma? Bueno, una es juntar más datos, ¿no? O sea, si vos tengo dos transacciones, son idénticas, y una fraude y la otra no, me está faltando algún dato, ojalá me esté faltando algún dato, ¿no? O sea, espero que haya un dato que me permita discriminar entre las dos. En el caso de la imagen, esta que es media ambigua, el color podría ser uno. La pinté así como pude, me sepan disculpar, pero si yo tengo la imagen y veo los colores, o sea, agrego un canal más, me doy cuenta que es un pato porque el pico es distinto del resto de los colores. Después otra cosa que puede pasar con las etiquetas es que, y esto pasa seguido, es tener una etiqueta, tener un caso mal etiquetado. O sea, tener una transacción que dice, che, esto es fraude. Supongamos que nosotros tenemos un escenario donde esperamos a que caigan los contracargos y cuando caen los contracargos etiquetamos las transacciones como fraude. Decimos, esta transacción, esta persona que compró un vuelo a Disney, bueno, llegó el contracargo, entonces esto es un fraude. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que más adelante el equipo de postventa se comunica con el cliente y le dice, che, vos hiciste esta compra y nos metiste un contracargo y la persona dice, ¿sabes qué? No, pasa que me lo facturaron mal, yo pedí 12 cuotas, me llegó todo en una, no sabía de qué era ese precio, entonces llamé al banco y desconocí el cargo. Pero sí, era yo. Entonces se arregla con el cliente por un lado y vos en tu base de datos a vos te quedó el caso marcado como fraude cuando en realidad no era fraude. Entonces está mal etiquetado. ¿Cómo se salvan estas cosas? Bueno, la obvia, entre comillas, sería integrarte con todo este pipeline donde toda la gente habla y se van realizando estos cambios. Esto a veces pasa en Excel, en conversaciones telefónicas no quedan registro, entonces es muy difícil, no es algo tan fácil de integrar. Se puede hacer un análisis de los casos activo viendo, por lo general, si uno agarra un modelo más o menos entrenado y dice, che, esta dio muchísima probabilidad de fraude, pero no la tenemos marcada como fraude. Ahí puede investigar, ¿no?, esos casos bordes o las que dan mucha probabilidad para un lado y son del otro. Y se empiezan a descubrir todo este tipo de problemas. Y también, bueno, a la larga, si tienen suficientes datos, estos casos puntuales, suponiendo que no pasan todo el tiempo, van a terminar siendo como ruido y si el modelo generaliza bien, lo van a terminar limpiando. Pero bueno, es un error que puede pasar y que pasa seguido. Hay otro problema también con las etiquetas, con los labels los I, perdón, que yo lo describo como censura, tomando prestado un término de lo que es survival analysis. Pero no sé si la palabra es justamente censura, pero déjenme explicarlo más o menos a lo que me quiero referir. Esta es la información, el caso a analizar, nos llega a nuestro modelo de Machine Learning, y el modelo de Machine Learning tiene que decir, esa transacción se aprueba o se rechaza. Supongamos que dice se aprueba, bueno, bien, sigue todo el proceso como normal, se rechaza, listo, se le muestra una pantalla de usuario y se interrumpe el flujo. Ahora, como les decía antes, no hay si yo quiero saber si cuando acepté bien, ¿no? O cuando rechacé bien. ¿Cómo hago para darme cuenta? Esto no es tan obvio porque, como les comentaba, no hay una función que yo pueda evaluar, como en el caso de la foto del gato, de ver y decir, es un gato. No hay una función que yo pueda evaluar y decir, mira, esta transacción en realidad era buena o en realidad era mala. Para esto hay que dejar pasar tiempo, porque instantáneamente obviamente no lo podemos hacer. ¿Cuánto tiempo? Depende de la decisión. En el caso de que aceptemos una transacción, pueden ser 60 o 90 días hasta yo saber si me equivoqué con esa decisión. ¿Por qué pasa esto? Porque el proceso entre que al usuario le llega el resumen de tarjeta, llama al banco, hace el contracargo, el banco se comunica con la empresa, todo eso puede demorar un montón. Entonces nosotros lo que podemos decir es, si esta transacción de acá a 90 días
no tiene un contracargo, bueno, en ese momento el modelo decidió bien. O sea, es una cosa que complica, ¿no? Y en el caso opuesto, en el caso de nosotros rechazamos y no autorizamos la compra, decimos, no, usted no puede comprar, ¿cuándo nos damos cuenta? Nunca nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la persona vio un cartel, dijo, che, completé un formulario, scrollé 7 veces, completé todos los datos y encima me rechazaron. Bueno, ya fue, me voy a comprar a la competencia, a lo que sea. Nunca te enteraste si era alguien que te quería meter fraude o si era una persona que te quería comprar legítimamente, digamos, ¿no? ¿Cómo tratamos estos casos? Después vamos a ver la otra parte, pero ¿cómo tratamos estos casos de censura? O sea, por censura me refiero a un evento que pasa donde no puedes ver más allá. Una vez que rechazaste al cliente, ya está, se acabó tu historia con ese cliente, no puedes saber más nada. Bueno, esto fue un problema que tuvimos, o sea, si quieren les cuento cómo lo resolvimos nosotros. Básicamente, en este número, necesitábamos alguna forma de estimar a cuántas personas estábamos rechazando equivocadamente, ¿no? Y había un número dando vueltas que era producto de unas estimaciones o de análisis de los datos y medio histórico, no estaba muy claro, pero que más o menos decía que el 30% de las transacciones que rechazábamos eran efectivamente personas que nos querían comprar. O sea, de 3 que rechazábamos, 1 lo rechazábamos mal. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Como no estaba muy claro el flujo, una idea fue, vamos a hacer una cosa, tomemos a toda esa población, si quieren, de casos de los que no sabemos si es gente que nos quería comprar o no. Hacemos una fórmula muy sencilla que es el cálculo de tamaño de muestra para una proporción, que en este caso sería la proporción de gente que efectivamente nos quería comprar. Y a esa gente la llamamos. Y esta fue una medida que hubo que pelearla un poquito porque requería sacar estábamos trabajando con un conjunto de analistas de riesgo que llamaban a las personas a ver si efectivamente habían realizado o no una compra, pero requería sacar a esa gente y ponerla a llamar por transacciones que estaban perdidas. O sea, esto era solo para saber cómo estábamos, no era para ganar una compra o para autorizar algo. Bueno, lo logramos, armamos una muestra aleatoria y efectivamente lo que vimos fue que era un número muy distinto. Era, en el mejor de los casos, era 4 de 5 estaban mal rechazados y 9 de 10 en el peor. O sea, 88, 78, porque nos dio un número con un margen de error, obviamente, como era una muestra, no analizamos toda la población, analizamos una muestra, teníamos un margen de error. Una lección, después de haber realizado esto, un par, pero la primera, es nunca confiar en los números redondos. Por lo general, si hay un número redondo, hay una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque el número redondo es muy probable que haya un humano en el proceso de llegar a ese número, si es un número importante, ¿no? Yo estoy a favor a veces, no sé si hay que hacer un resumen ejecutivo o una cosa por el estilo, resumir un poquito, pero por lo general, si ven un número que es así, tipo muy prolijo, que les gusta, los humanos tenemos un sesgo hacia los números redondos y, bueno, obviamente el otro es un número mucho más feo, con coma, con margen de error, difícil de poner como objetivo, pero ese es el producto del proceso de ir a llamar a la gente, preguntarle y hacer las cuentas. Otra cosa que aprendimos también de acá es la ley de Utrecht. O sea, esto me había pasado después, me enteré que había una ley que se llama la ley de Utrecht, que básicamente lo que dice Utrecht es cuando una métrica se convierte en un objetivo, deja de ser una buena métrica. Porque obviamente cuando pasó esto y nos dimos cuenta que estábamos tan lejos de donde pensábamos que estábamos, lo primero que hicimos fue, che, este número lo tenemos que bajar, estamos rechazando gente de más, vamos a ponernos como objetivo bajar esta métrica. Y ahí es donde empieza a jugar un poco procesos voluntarios, involuntarios. Si uno ata a la métrica a objetivos que tiene que cumplir un equipo, o incluso a veces incentivos económicos para que este número baje, y la gente se va a equivocar inconscientemente o a veces conscientemente. Y el número deja de ser un indicador súper preciso de lo que se estaba queriendo medir, ¿no? Bueno, otra cosa también que derivó de todos los problemas que resolvimos para el tema de fraude es uno es mucho más grande que 0 en cuanto a modelos.
¿A qué me refiero con este título? Es el primer modelo que pongan en producción, donde antes no había un modelo de Machine Learning, es muy probable que les dé los mayores beneficios de performance. ¿Esto por qué es? Por esto que les comentaba antes, que por lo general el primer modelo reemplaza unas reglas que habían sido escritas por humanos, con los sesgos que los humanos les ponemos a las reglas, ¿no? Esto tiene dos, otra vez, implicancias. Una que es bastante obvia, que es traten de poner el primer modelo lo antes posible. O sea, siempre en software decimos hay que shipear rápido las cosas a producción. Tiene un montón de ventajas eso. En el caso de los modelos de Machine Learning, aún más, porque cada día que el modelo ese esté en producción, va, en el caso de que tenga un impacto económico, como en el caso de fraude, está ahorrando plata, ¿no? Y después hay otra que es un poco más sutil, que es cuidado con el ego y con las expectativas que se generan después de hacer esto. Porque es muy probable que ustedes pongan un modelo en producción, reemplace lo que estaba antes, y un día para otro ustedes sean el fenómeno, que todo el mundo piense que eso es un capo, todo eso, y lo único que hiciste fue importar scikit-learn, fit, predict, ¿no? Está bien que todo el mundo piense que eso es un capo, no te lo creas vos por haber hecho eso, sino manejar las expectativas, porque inmediatamente lo que van a pedir después es otro salto de calidad parecido a ese, que a veces no se da. Que justamente hablando de esto, por lo general los modelos siguen la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? El primer modelo te da un salto de performance muy alto, el segundo un poquito menos, el tercero un poquito menos, el cuarto un poquito menos, hasta que llegas a un punto donde para mejorarle 2 o 3 centésimas de performance a un modelo, tenés que estar 6 meses laburando, y ahí es donde, si querés, empiezan a caer los rendimientos porque son 6 meses de trabajo de un equipo para pocos puntitos de performance. En ese momento hay que saber que estás pasando ese límite y ahí cortar y decir, bueno, mejor vamos a invertir el tiempo en otro lado. Otra regla también, lección. A nadie le gustan las cajas negras. Hablando de cajas negras, hablando de los modelos como cajas negras, ¿no? Como esta ya lo vieron 20 veces, pasar a un modelo de Machine Learning es pasar de reglas escritas por humanos a reglas escritas por la computadora, ¿no? Pero no es tan así, o sea, lo que es más real algo como esto, es pasar de reglas escritas por humanos, que los humanos entienden, que podemos ver, podemos evaluar, a una caja que recibe un vector y devuelve un número. No se sabe, dependiendo qué modelo usen, no se sabe muy bien qué pasa ahí adentro. Y esto es un tema porque, salvo si están trabajando en un equipo, en una empresa, si están trabajando en una startup, probablemente no, pero en una empresa grande, y si su modelo va a tener un impacto en el negocio de los cientos o a veces millones de dólares, es muy difícil que ustedes vayan a ser la persona que diga, sí, pongan esto en producción, saquen lo que está y vamos con esto. O sea, por lo general, otra persona va a probar eso después de que ustedes entrenaron el modelo, hicieron todo el análisis. Y esa persona que tiene que decidir, que probablemente no sepa mucho de Machine Learning más que algún video introductorio y que no tiene por qué saberlo, va a decir, pero pará, vos me estás cambiando esta cosa que devuelve un 0 o un 1 por 3 años de todas estas reglas que aprendimos, conocimiento que tenemos. Es difícil de vender, digamos, ¿no? Es difícil de convencer a la gente de que esto está cerrado y que ellos no entienden cómo funciona y que nosotros a veces tampoco entendemos cómo funciona, es mejor que todo el conocimiento acumulado en las reglas estas, ¿no? Aunque probemos que efectivamente funciona mejor. Formas de superar esta barrera que nos impide a veces llegar a producción con nuestro modelo: usar un modelo más interpretable, si es una opción. No siempre suele serlo, porque hay como un trade-off entre interpretabilidad y performance. A veces los modelos que son muy, muy complejos exploran un espacio de hipótesis mucho más grande, entonces para algunos problemas es imposible usar un árbol de decisión sencillo como el que está acá. En el caso de poder, bueno, esto sería, aunque sea un buen primer modelo para poner y tratar de llevar a estas otras personas a amigarse un poco con el tema de los modelos de Machine Learning. Si eso no se puede, hay una forma de hacer interpretabilidad ad hoc. O sea, hay modelos
como por ejemplo, hay herramientas como Serline o SHAP, que son modelos básicamente que tratan de aprender cómo funciona tu modelo. Van alterando un poquito el input y se fijan cómo se altera el output, lo evalúan como una caja negra y te dicen, mira, parece que tu modelo le presta más atención a estas variables a la hora de tomar decisiones. En el caso que vemos acá, Line puede explicar incluso en redes convolucionales, como son estas, las de clasificación de imágenes, y lo que te dice es, mira, la decisión que se tomó tuvo que ver con la activación de estas variables de acá, que es más o menos la cara del perro este. No es la mejor opción, obviamente, porque si el modelo este fuera tan bueno como el otro, como la caja negra, bueno, ¿para qué tengo la caja negra, no? Me quedo con el modelo, el que encima explica. No suele tener resultados 100% precisos, pero es mejor que nada y puede llegar a ser una herramienta para convencer a los demás de que pongamos el modelo en producción. Otra más, o sea, monitorear la performance del modelo en producción es difícil. Es difícil básicamente por el mismo problema que les contaba antes, ¿no? Esto de cuando tomo la decisión de si acepto o rechazo, no sé si lo estoy haciendo bien. En el caso este particularmente, no sé, tengo que esperar 90 días, es como si alguien viene y me dice, che, ¿cómo anda tu modelo hoy? Y la verdad tengo que decir, mira, no sé, preguntame en 90 días y te cuento, porque hoy no sé. De hecho, había una joda, un chiste que decíamos interno en el equipo es, hoy podríamos estar fundidos y no saberlo, nos vamos a enterar en 90 días. Era un chiste, pero era bastante real. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Es un problema. Bueno, hay formas de, si bien no podemos monitorear la performance, podemos monitorear proxies de la performance. O sea, como algunas métricas que nos pueden indicar que algo está pasando que es malo. Una es la distribución del score del modelo. Si su modelo es un clasificador, lo más probable es que tenga una distribución bimodal con la probabilidad o la distribución del score, no la probabilidad, separada en dos grandes espacios como estos de acá. Si esta es la distribución del score y se mantiene a lo largo del tiempo, si bien hoy yo no puedo estar seguro de si está todo funcionando bien, pero digo, mirá, más o menos el modelo está dando los mismos valores que estaba dando hace una semana, hace 2 semanas, hace 2 meses. Entonces, me da cierta tranquilidad. Y otra cosa que se puede estudiar también son las distribuciones de las variables de entrada, ¿no? O sea, toda variable va a ser transformada a un número para que sea procesada por el modelo de Machine Learning. Y bueno, ese número va a tener una distribución, y si la distribución de entrada no varía, y bueno, es probable que si no varió la distribución de entrada y no varió la distribución de salida mucho, lo más probable es que todo esté estable y que no tengamos de qué preocuparnos. Sí podría pasar que hay algo externo que tu modelo no está considerando y que eso te va a traer problemas, pero bueno, por lo menos ya tenés una parte cubierta. Con esto cierro lo que es el modelo de fraude, el proyecto de fraude, que efectivamente se sigue trabajando, está en despegar y funcionando bastante bien. Y les quería contar también una historia de otro proyecto en el que me tocó trabajar, que fue pérdidas. Fue como, una vez que estábamos desarrollando lo del fraude, se vio como un patrón, un poco sumado a esto que les decía, de guarda con las expectativas y el ego, se veía que estábamos resolviendo este problema con buenos resultados, y nos proponen hacer un modelo para clasificar todas las transacciones que van a pérdida, no solo las de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, pérdida puede ser por fraude, una transacción que deja pérdida por una tarjeta robada, o puede ser una pérdida por otro tipo de cosas. Un ejemplo puede ser, si vos vendiste un vuelo que tiene una escala en un país, o sea, tiene que ir al país B, pero pasa primero por el país A. Y la forma de hacer esa combinación requiere que vos tengas una visa del país A, esto suele pasar en Estados Unidos, y vos no lo explicaste bien cuando estás vendiendo este pasaje, bueno, es probable que el usuario llegue hasta ahí y no pueda viajar, y te odie, y te haga denuncias, y quiera la plata de vuelta, e incluso resarcimiento económico. Y también hay otras cosas como, por ejemplo, imagínense que yo compro una excursión a algún lado con un guía y no tengo, y en la página decía que era en inglés y cuando llego era en francés porque el guía en inglés estaba mal indicada la excursión. Bueno, entonces no entendés nada de la excursión y cuando llegás pedís el reintegro de la plata, ¿no? Esto suele suceder y pasa seguido. Entonces,
la idea era básicamente hacer un unsupervised learning de manual, digamos, ¿no? Agarrar toda la data que tenemos, tratar de identificar todas las causas por las que se pierde una transacción, haciendo el agrupamiento automático con un modelo como puede ser, no sé, K-means en este caso, algún modelo de clusterización. Bueno, este proyecto fracasó, o sea, fracasó. Este proyecto no llegó a producción, no terminamos de resolver este problema. Y una de las lecciones, justamente, que aprendimos medio a la fuerza acá, fue esta, ¿no? Los experimentos fallan. O sea, esto parece una obviedad. Pero en el mundo del software, a veces estamos acostumbrados a una linealidad de que es tipo, bueno, hay que hacer una aplicación que saque los datos de esta base de datos y los exponga como una API con JSON a tal lado. Bueno, eso son una serie de pasos que algunos ya los dimos varias veces. Es bastante predecible, se sabe siempre lo que hay que hacer después. Los pasos están marcaditos, se sabe cuándo termina en producción y es muy difícil que eso fracase. O sea, probablemente se atrase, cueste más plata, haya algún problema en el medio que uno no contempló, pero a la larga exponer datos de una base de datos con JSON a través de HTTP va a salir, digamos, ¿no? Bueno, una de las cosas de los proyectos de este tipo es que una opción puede ser que no hay solución. Yo al día de hoy no estoy seguro de que ese problema tenga solución, el que queríamos resolver. No sé, al final se encajonó, después seguimos haciendo otra cosa. Pero acá hay una frase que me gusta, relacionada a esta, de esta persona, es Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que es, si sabes que va a funcionar antes de empezar, no es un experimento, no estás experimentando. Esto tiene implicancias para todos los miembros del equipo y quiero hacer hablar un poquitito de dos roles en particular. Uno es el Data Scientist, el Machine Learning Engineer, el que esté trabajando en un proyecto de este tipo. Es bueno saberlo esto. Es bueno saber que uno de los finales de esto puede ser que haya fracasado y que el código no llegue a producción, y que el modelo no llegue a producción y que no haya solución para esto. Entonces, hay que estar calmo, hay que manejar la ansiedad, no hay que estar impaciente con las cosas. Y del lado del líder de los equipos de este estilo, de quien lidere un equipo de research, como a mí me tocó, es no estarle encima a la gente preguntándole, che, a ver, ¿terminaste ya esto? ¿Para cuándo? ¿Qué pasa que esto no funciona? No generar más carga desde ese lado y tratar de entender de que sí, esto puede no funcionar. Y también entender, y esto es importante, que hay gente que no encaja bien en estos equipos, pero no lo digo peyorativamente, ni estoy hablando de nadie en particular, digo, hay gente que por ahí le gusta más trabajar en cosas concretas, que es agarro este ticket, lo completo, lo comiteo, lo mando a producción, en un pipeline ordenado de desarrollo, no tengo que andar experimentando, no tengo que andar pensando cuál es el próximo paso, porque es gente que por ahí no se lleva muy bien se frustra mucho cuando las cosas no salen, y tratar de manejar y darse cuenta de que si hay perfiles de ese tipo, la van a pasar mal haciendo estas cosas y primero tratar de hacer todo lo posible para que no se sientan mal, pero si vemos que ya es muy difícil, tratar de buscarle un marco un poquito más ordenado donde la gente pueda trabajar y no estar quemándose la cabeza todo el día. Igual hay algunas cosas que se pueden hacer para que esto no sea tipo tan ansiógeno el proceso, digamos. Y una es tratar la documentación como código. En el proceso no pensemos esto como un proceso de meses donde se empieza y al final va a haber un modelo o no va a haber nada. O sea, tratemos de dar entregables todo el tiempo y uno de esos entregables es la documentación, que por lo general la documentación es algo que, en mi experiencia al menos, se considera después, se trata de documentar como para el que venga, y en los proyectos de este estilo está bueno ir como que los pasos que se dan, que sean firmes sobre documentación, porque van dando una sensación también de que hay entregables, de que hay
si quieren, progreso hacia el objetivo. Nosotros en todos los proyectos que arrancamos de este tipo, de research, teníamos un repositorio aparte. Este, por ejemplo, es uno de tráfico inorgánico, de detección de bot, que voy a hablar ahora en un ratito. Y básicamente subíamos notebooks. Todos los notebooks tenían un pull request con un peer review de alguno de los chicos y lo que iba quedando la documentación ahí para siempre. Da la sensación otra vez de progreso, de que hay un paso siguiente al que dar, que no estamos tan perdidos. Y después otra cosa también, en línea con esto no siempre es posible, pero si es posible conviene aprovecharlo, es no solo ir escribiendo documentación, sino si se puede ir construyendo cosas que sirvan para otro tipo de tareas, mientras estamos tratando de resolver esta. Un ejemplo fue este portal, que básicamente cuando estábamos haciendo lo de pérdidas, queríamos saber el comportamiento de nuestro cliente en el sitio, y no estaba muy claro cómo preguntábamos ahí, y uno de los equipos tenía la data del comportamiento del usuario, era un JSON de 2 megas. Imposible, tenías que leer el JSON, entonces lo que dijimos fue, che, no vamos a estar todo el día leyendo el JSON, hagamos una aplicación web con una interfaz y que sea agradable de buscar y fácil de buscar comportamientos y todo eso para entenderlo. Esto es mi comportamiento, así que lo puedo mostrar, ¿no? Ese es mi nivel. Y bueno, básicamente esta herramienta se terminó usando un montón dentro de la empresa. O sea, nuestro proyecto por ahí fracasó, entre comillas, no llegamos al modelo de este clasificador que queríamos, pero en el medio construimos todo esto. Y esta herramienta se terminó usando en un momento para call center. Cuando llamaban del call center a hacer alguna queja, ya los chicos podían meterse acá y revisar qué había hecho el usuario y para dar una atención un poco más personalizada. Fue algo que me imagino hasta el día de hoy se sigue usando. Y bueno, ahora por último, el último proyecto, que es el de tráfico inorgánico. Básicamente el problema de tráfico inorgánico es, tenemos crawlers o bots que se meten al sitio a tratar de bajarse fotos, imágenes, buscar disponibilidad. Y esto genera varios problemas, entre ellos que es un problema que nos ensucian un poquito las métricas. Ahora le voy a contar por qué esto es un problema. Pero había una solución y nuestro objetivo fue como tratar de mejorar la solución existente. La solución tenía dos problemas, a mi entender. Uno, un poquito, que era con este patrón que veíamos viendo que se repetía, que es reglas escritas por humanos, que a veces tienen ese sesgo y que, o sea, son medio arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, si una IP hace 100 requests en la última hora, en los últimos 60 minutos, y bueno, le muestro un captcha, por eso era mostrarle un captcha así al robot, y después el robot, si era un humano, lo resolvía y pasaba, ¿no? En este caso lo resuelve el robot, pero bueno, se entiende. Esto tiene un problema que es, le agregamos un sesgo nuestro, ¿no? A esto. ¿Por qué 100? 100 de hecho es un número redondo, como les decía antes. ¿Por qué una hora? También otro número redondo. Y hay otro problema también ahí, que por ahí no es tan obvio, que es el tema de convertirlo en un problema de adversarios. Ahora les voy a contar de qué se trata esto. Pero básicamente, lo primero que quisimos hacer es entender, che, ¿por qué estamos bloqueando a estos robots? Mira, la verdad, bloqueamos los robots por varios problemas. Uno es que tenemos un problema, estamos atendiendo carga de nuestro sitio para crawlers. O sea, estamos gastando en infraestructura para mantener una red de bots que nos crawlean. Y otro problema es que tenemos métricas que se ensucian, porque imagínate que si yo tuviera una métrica, ¿no? Pongo un ejemplo medio boludo, que es, supongamos que tengo cantidad de gente que nos compra sobre cantidad de gente que ingresa al formulario de compra. Si tengo un montón de robots que llegan hasta el formulario de compra, en realidad yo estoy dividiendo cantidad de personas que nos compran sobre cantidad de personas que no nos compran y robots que no nos compran, que son varios. Entonces este número me da de muy chiquito, va a decir, che, uno de 100 nos compra, tengo un problema en el formulario. Y en realidad no, en realidad tenés 99 robots capaz, y sos
un fenómeno, ¿me entiendo? Porque el único que entró, te compró. Entonces, al entender estos problemas, le dimos una vuelta a lo que es la solución, ¿no? de este problema particular, que era evitar un conflicto de adversarios. ¿A qué me refiero con un problema de adversarios o un conflicto de adversarios? Supónganse estos dos problemas. El de arriba es encontrar un camino más corto en un grafo. Este es un problema que hay un grafo y hay un solo agente que es el que tiene que tratar de llegar de un punto al otro. No hay un combate de ningún tipo ahí. Y ahora veamos el problema de abajo, que es el algoritmo Minimax, que se puede usar para las damas, para el ajedrez, para, no sé, por ejemplo, el tatetí, que es tratar de ganar una partida de ajedrez en este caso, pero yo no solo tengo que encontrar el mejor movimiento, sino que también tengo que pensar qué va a hacer el adversario. Porque si yo hago este movimiento, el otro también juega, ¿no? En el caso del problema de mostrar un captcha, lo convertís en un problema de adversarios, porque vos decís, bueno, a los 100 requests yo te muestro un captcha. Está bien. Y del otro lado, el chabón que escribe el bot dice, pará, si hago 100 requests en un captcha, entonces hago 99. Bueno, a los 90, bueno, a los 89, y así vas corriendo y se genera todo un problema que no tenía mucho sentido. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era pararnos analizar el tráfico. Una vez que detectamos que es un bot, no mostrar ningún captcha, pero no ensuciar nuestras métricas. Nuestras métricas las dejamos limpias y hacemos lo posible para no propagar esa llamada al resto de la infraestructura y devolver ahí nomás una respuesta cacheada para no tener el costo adicional de la infraestructura, ¿no? Otras cosas que aprendimos resolviendo este problema es que a veces los modelos, nosotros veníamos con mucha experiencia de usar modelos de fraude, y a veces los modelos grandes no son muy prácticos para ciertos casos. En el caso hay un ejemplo que es bastante conocido, que es el problema de Netflix de recomendación, donde hicieron una competencia, daban $1.000.000 al que daba el mejor algoritmo de recomendación. Una persona ganó, o un grupo de personas ganó, y nunca se puso ese modelo en producción. ¿Por qué? Porque era muy grande, muy complejo. Este es un caso medio burdo, pero a lo que voy es que no todos los modelos funcionan en todas las situaciones. Volviendo a la comparación entre fraude y detección de bots, podemos verlo como si son dos puntas de un funnel de compra. El problema de fraude es, tenés que evaluar cada vez que una persona hace clic en el botón de comprar. Esto, o sea, pasa seguido, pero no pasa muy, muy, muy seguido. Y en el caso de fraude, perdón, en el caso de los robots, uno quiere pararse lo más adelante posible. Si es posible, en la home misma, cuando se pone www.despegar.com, ahí te querés parar y ahí querés evaluar. Y ahí va a haber un volumen muchísimo más grande de tráfico. Además de los requests por segundo en un lado y requests por segundo en el otro, que son órdenes de magnitud distintos, también tenemos más tiempo para procesarlo lo de fraude. Porque vos, si el usuario hace clic en comprar y vos tardás 5 o 6 segundos con un spinner y le das tiempo, no pasa nada. El usuario va a esperar y va a salir un cartel que le va a decir, sí, bueno, gracias por su compra. En el caso de pararte, en el caso de detección de fraude, si una aplicación te está diciendo, che, ¿esto es un bot o no? Tengo que responderle ya con algo cachado o hacer la búsqueda. Bueno, en ese caso no podés tardar 8 segundos, porque en 8 segundos el bot te crawleó por todos lados, o si es un usuario, entró a la home, estuvo 8 segundos, no pasó nada, se fue a otro lado. Entonces hay otra diferencia grande en los tiempos de respuesta de estos dos problemas. Por eso usábamos modelos distintos. En el caso de fraude, usamos XGBoost, que es un modelo básicamente conceptualmente basado en boosting de árboles, que esto por ahí es un poco avanzado, pero la idea es que se evalúa primero un árbol, después se evalúa otro árbol, después se evalúa otro árbol. Es como una lista de árboles, de evaluadores, y cada uno tiene que esperar a que termine el anterior para dar su veredicto. En el caso de... esto se imaginan, es un proceso que, está bien, es un poquito más costoso, un poquito más lento. Y en el caso de detección de bot, para agilizar esto, para tener un modelo que responda rápido, utilizamos regresión logística, que básicamente es multiplicar, es como resolver una ecuación de la cual tenés los coeficientes y las variables. Multiplicás, sumás y le aplicás una función signo y básicamente para achatar el número ese entre 0 y 1. Esto es súper, súper rápido y te permite tiempos de respuesta mucho más rápidos. Otra vez.
dependiendo del dominio, el modelo que es mejor, que conviene usar. Y por último, la última lección, y esta por ahí, como para cerrar un poquito, es las tácticas pueden ser orientadas a la tecnología, pero la estrategia debería ser orientada al negocio. ¿A qué me refiero con esto? Es posible, y esto pasa en el desarrollo también convencional, de que estemos a veces muy enfrascados en la última tecnología de deep learning, una red neuronal de 4.500 capas, si es mejor usar este framework, es mejor usar este otro framework. Pero al menos uno del equipo, el líder o quien sea, tiene que estar con la vista siempre en el problema, en el negocio, de decir, che, ¿qué voy a resolver con esta red de 1.000 capas? O cuánto vamos a ahorrarle a la compañía o cuánto más va a ganar la compañía de hacer esto. O sea, tener siempre que lo estamos haciendo por algo, lo estamos haciendo algo por algo de negocio. En el caso de fraude es obvio, porque es casi 1 a 1. O sea, si tu modelo anda bien, ganas plata, y si tu modelo anda mal, perdes plata. Es difícil a veces verlos en otro tipo de escenarios, pero les voy a poner el ejemplo de detección de bots, que a veces es difícil, como, y si se ensucian las métricas, ¿qué valor tiene eso? O sea, es difícil de cuantificar en dinero, pero hay un caso de ejemplo, me lo encontré este ejemplo leyendo un paper que nada que ver, pero básicamente Bing tenía un problema de que veían que Bing es el buscador, como el Google de Microsoft, que devolver resultados es un proceso costoso porque hay que ir a leer índices y hacer un montón de llamadas internas. Entonces ellos lo que veían es un proceso costoso que además genera un costo de nuestra infraestructura, y detectaron de que había un montón de tráfico como inorgánico, o sea, como bots que iban a buscar a Bing y scrapeaban los resultados. Entonces lo que hicieron fue esto mismo, decir, che, pará, vamos a tratar de identificar si lo que nos está consumiendo es un usuario o es un robot, y en el caso de ser un robot vamos a usar un modelo mucho más simple, más simplificado en memoria, que no haya que propagarlo a toda la infraestructura. Y los resultados fueron que ahorraron un 10% de recursos de la infraestructura. Esto a niveles de Microsoft debe ser en el orden de las decenas de millones de dólares, como para verse una idea. Y nada, es como una forma de decir, bueno, está bien, sí, muy lindo los modelos, todo, pero siempre tengamos el objetivo de qué es lo que estamos, qué es lo que estamos logrando, y si es posible cuantificarlo en plata, mejor. Pero ¿qué estamos queriendo resolver con esta tecnología que usamos? Con esto, muchas gracias por escuchar, y creo que queda espacio para preguntas en el caso de que haya. Si alguien se queda así con ganas de hacerme una pregunta o lo que sea, me puede escribir ahí, no hay ningún tipo de problema. Hay un par de preguntas y tenemos unos minutos para responder preguntas. Franco Bataglia pregunta, ¿cómo emerge en la empresa la posibilidad de usar Machine Learning si venían con experiencia ya en el equipo? Y si consideras que Despegar promueve especialmente este tipo de innovaciones, es como para pasarlo directo al sector de recursos humanos. Pero bueno, si puedes hablar un poco de la empresa. Quiero aclarar igual que yo hace 2 meses que no trabajo en Despegar, por las dudas. Pero, ¿cómo surge este problema de Machine Learning en fraude específicamente, que fue donde yo entré? El problema es medio que cae de maduro en ese escenario, porque lo que había antes era un motor de reglas escrito por personas. Era como prácticamente estabas haciendo un árbol de decisión escrito a mano, ¿no? Entonces, medio que si leíste algún blog o algo, capaz te llamó la atención y en ese momento surge. Quizá es interesante la pregunta de, bueno, una vez que surge el problema, decís, che, acá habría que aplicar Machine Learning. ¿Qué hacemos, no? Porque, ¿qué hacemos? O sea, en ese momento lo que hicimos fue, algunos que teníamos ciertos conocimientos porque habíamos hecho algún curso, otra cosa, nos pusimos a hacer un modelo y a ponerlo en producción. Al principio probamos cualquier cosa. Era tipo, a ver, ¿para qué es esto? Random Forest, probalo. ¿Funciona? Sí. Así pusimos. Y otra vez, volviendo un poco sobre una de las cosas que decía en la charla, incluso con esa ignorancia, entre comillas, o sea, probando cualquier cosa al azar, no tan al azar, o sea, veíamos que una variable, o sea, haces un gráfico y te fijas, bueno, esta variable discrimina mejor estos casos que estos, pero básicamente prueba y error y iteraciones varias lograron un modelo que funcionaba bastante bien. Después, obviamente, aprendimos más. Yo medio me capacité ahí o sea, yo programo hace como 15 años, pero de Machine Learning sabía
uno o dos cursos online, pero lo pusimos ahí y funcionó. Y nada, no, fue medio como... Y había una segunda parte en la pregunta, si despegar no sé qué. Si promueve especialmente este sector de Machine Learning. Despegar tenía un área que era específica de Machine Learning, que no era... Lo que pasa es que después es difícil que... después los equipos van encontrando problemas de Machine Learning en sus propios ámbitos y terminan haciendo soluciones locales, digamos, ¿no? Sin embargo, sí, Despegar tenía, y creo que tiene todavía, no, creo que no, tiene un área de Machine Learning, estaba bastante más enfocada en lo que es marketing digital, ayudar a la gente de esa plataforma. Hablaste un poco de la dificultad de saber qué hay adentro de esa caja negra, que es el modelo, y distintas estrategias para resolver esa incógnita. ¿Descubrieron algo sorprendente en cuanto a fraude, algo que la gente que lo hacía manualmente no había visto? ¿O qué aprendiste acerca del fraude que por ahí uno no se imaginaría? La verdad no hubo ninguna revelación. Nosotros pasa que ahí tendría que explicar un poquito cómo era internamente no fue que reemplazamos todo, teníamos un árbol muy grande de reglas y no lo reemplazamos instantáneamente por un modelo de Machine Learning, pero Usaron un sí. poco el modelo con las personas que aún atendían los reclamos. Claro, no, las reglas eran automáticas y el modelo, bueno, obviamente también, y había un pequeño porcentaje por la cantidad de transacciones que iba a un call center donde había personas que llamaban. Eh, pero no fue que reemplazamos todas las reglas de un día para otro con el modelo, porque hay veces que ni siquiera querés usar un modelo. Imagínate que vos sabés que la tarjeta está de baja porque está denunciada robada. Ahí yo no quiero que haya un modelo de Machine Learning diciéndome si tengo que aceptarlo o no, no lo acepto. Directo. Entonces, hay reglas que son reglas duras de decir, che, esto no se vende si tiene estas características. Hay una lista también de gente que no puede viajar en un avión porque son terroristas o qué sé yo. Esa cosa la tenés que cancelar. Nosotros tratamos de ir metiendo el modelo en pedazos de esas reglas donde la performance no era la mejor, digamos, ¿no? Había reglas que eran muy sólidas y funcionaban bien, había reglas que era como, bueno, acá medio no sabemos, entonces hacemos esto. Ahí el modelo daba muy buenos resultados. No, para nosotros la explicación siempre agregó valor a la hora de analizar, de pasarle el caso a pasar un caso a un analista manual, de decirle, che, mira, el modelo dijo que es malo por esto, fíjate vos si ves algo ahí que consideres negativo, pero sí, o sea, no puedo hablar de detalles justo particulares de features porque estaría como deschavando la receta para que le metan fraude a despegar, pero sí, hubo variables que nosotros pensábamos que eran muy negativas y al final no tanto. Ok. Bien, acá Alejandro Peralta Bazas dice, te extrañamos Pablo, calculo que él es uno de tus ex Sí, de despegar. sí, sí. Acá, Le mando un hablando de, abrazo, Ale. acá Mariana Viñolas, que estaba aprendiendo Data Science hace tiempo, se pregunta si sería posible o pensás que sería posible cuando ustedes hicieron ese descubrimiento, ok, estábamos clasificando mal un gran porcentaje de datos, que dicho sea de paso me parece interesante que hayan llamado a la gente, me parece una técnica muy inteligente, muy interesante y que por ahí uno no la consideraría de buenas a primeras. Me acuerdo de un ejemplo de un data scientist que trabajaba con datos de cáncer y que en vez de completar los NANS con alguna imputación de datos, llamó a los pacientes y les preguntó, che, no sé, me falta tu altura, ¿cuánto medís? Y la verdad que es mucho mejor si podés dedicar ese recurso a hacerlo de esa manera porque sabés que el dato es exacto. Claro. Y la pregunta era, desde el punto de vista de alguien que está aprendiendo Machine Learning y por ahí todavía es un poco ciego cómo implementarlo, y está buenísima esta charla porque justamente permite que alguien que está dando sus primeros pasos también vea esto en el mundo real. ¿Se podría entrenar un modelo extra con esa data que estaba mal y combinarlo con el otro modelo que ustedes ya habían entrenado? ¿Cómo lo ves eso? Sí, sin duda, o sea, eso existe, que se llama, creo que es semi-supervised learning, o sea, básicamente es agarrar cosas no etiquetadas
y volvérselas, etiquetarlas vos y volvérselas a pasar al modelo. Nosotros cuando lo probamos no tuvo demasiado impacto en la performance. El problema también de fraude es un problema que hay un montón de cosas que tuve que dejar afuera por cuestiones de tiempo, pero es un problema que es difícil por el lado de que es muy, muy imbalanceado. O sea, imagínate, no tenés la misma cantidad de una categoría que de la otra. Tenés un montón de transacciones, por suerte, porque si tuviera la mitad de categoría del mismo fraude que de venta, está fundida, ¿no? La empresa. Tenés muy, muy poco fraude y tenés muchísimas cantidades de transacciones buenas. Entonces tenés que tratar de aumentar como puedas ese pedacito de transacciones que vos tenés clasificadas como fraude. Probamos eso, probamos otras estrategias como ser SMOTE, que es generar casos sintéticos modificando, básicamente si estos son dos fraudes en un espacio de dimensiones, encontrar un punto en el medio, que sería también otro fraude en ese espacio multidimensional y generarlo, un fraude inventado. Sí, la verdad, en el caso nuestro, yo quiero hablar siempre con cuidado porque no quiero decir esto no funciona. En el caso nuestro particular, de algunos modelos donde lo probamos, no nos dio resultados significativos como para transformar todo nuestro pipeline para aceptar esos casos, porque también teníamos que, bueno, a ver qué dijo el analista, ir a etiquetar los casos de vuelta en la base de datos, volver a ponerlos de alguna forma al pipeline de ingreso de procesamiento de datos. No era trivial y los resultados no parecían muy prometedores, entonces no lo avanzamos. Ok. Acá Uriel Kellman del club de fans de Kira dice que muestre a Kira. No está acá porque realmente me puede llegar a morder si estoy acá, entonces por eso no la puse de cerca. Apareció en la foto de la difusión de la charla, apareció una de Apple, ya tiene más fans que vos, prácticamente. Sí, Acá Ariel Villegas dice, cuando implementás el modelo que tenés que esperar 90 días para saber si anduvo, ¿cómo hicieron ese primer tiempo de no saber si andaba o no? ¿Hicieron A/B testing? ¿O esperaron? Bueno, yo cuando llegué ya Despegar ya existía, entonces había 90 días que habían pasado. Claro, ya habían pasado 90 días. Sí, no, lo que sí cuando llegué no teníamos nada para saber qué estaba pasando ahora, sí, eso es cierto. Y la verdad vivíamos con la incertidumbre, pero bueno, lo primero que tuvimos fue decir, che, pará, esto, otra vez, teníamos este árbol gigante de reglas, ¿no? Por ejemplo. Entonces nosotros sabíamos, bueno, esta regla es la mayor cantidad de casos sale por esta regla. La segunda mayor cantidad de casos sale por esta regla. La tercera por esta. Entonces, tratamos de graficar esas reglas a lo largo del tiempo y de qué porcentaje de transacciones caía en cada una. Y a veces se puede utilizar algún algoritmo que te dice de rank order, de decir, bueno, esta es la primera, si la primera y la segunda me cambian, no hay tanto problema. Si me cambia la primera y la última, sí, acá tengo un problema. Y básicamente qué porcentaje también caía en cada una. Lo que tiene eso es que suele ser muy ruidoso, porque lo que pasa en compañías grandes es el departamento de marketing sube una nueva promoción de 24 cuotas sin interés. Entonces, de repente, una de las cosas que estaba teniendo poco tráfico tiene un montón. Sí, lo mismo las fechas de fiestas o no fiestas. O fechas de hot sale y todo eso. Hot sale es como decir, imposible de comparar, salvo que compares año a año contra el mismo hot sale. Claro. Pero también en el medio, entre un año y el otro, todas tus reglas cambiaron porque las fuiste adaptando y tus modelos cambiaron también. Entonces, es un problema difícil. Claro, sí, señora. La complejidad. Pero, bueno, había un chico que me decía, ¿cómo vamos a hacer para retroactivo? Estábamos armando una métrica y me decía, ¿cómo vamos a hacer retroactivo? Y cuando empezó este año le dije, ya está, olvídate de retroactivo, este año no vamos a hacer retroactivo. Habría que borrarlo de todos los registros. Sí. Está. Bueno, la última pregunta que tenemos dice, los modelos que contás son en tiempo real. ¿Qué consideraciones son diferentes para modelos batch? No sé. ¿Qué diferencia? ¿Está ahí la persona? ¿Puede aclarar un poquito más a qué se refiere? Porque es lo mismo, pero lo corres. Acá pedimos entonces al que preguntó si puede especificar un poco la pregunta y si no, no hay problema. No tengo el nombre porque tiene un alias. Ok. O sea, no sé si capaz lo que quiso decir, y yo lo estoy por ahí malinterpretando, es si el modelo aprende lo que se llama online learning, que es con cada nueva observación el modelo va aprendiendo,
no eran modelos de ese tipo. Para poner Ok, una nueva versión lo ibas nosotros teníamos que... actualizando con datos nuevos. No, se hacía cada tantos meses o semanas, dependiendo del producto, se entrenaba con una nueva cantidad de datos, pero sí, no se actualizaba automáticamente los coeficientes del modelo. Perfecto. Y acá una pregunta más de Juan, dice, ¿cuánto tiempo probaban una idea o concepto para un proyecto de Machine Learning? Es decir, ¿cuándo considerar que un proyecto puede llegar a nada? Bueno, eso es difícil de saber, ¿no? Yo entiendo que eso va a variar un montón de la empresa. Si es una startup, obviamente no te puedes tomar 6 meses para ver si las cosas van a funcionar o no, porque te quedaste sin capital y fundiste. También depende de la espalda que uno tenga en el proyecto. Si vos venís de hacer 3, 4 proyectos exitosos que terminaron bien, vas a tener un poco más de margen para meterte a trabajar en algo un tiempo prolongado. Pero me parece que lo importante ahí no es cuánto tiempo te dejen a vos probar cosas, sino tratar de darnos cuenta lo antes posible si eso va a funcionar o no. Porque por más que a vos no te digan nada, te digan, che, este año haz lo que vos quieras, es súper frustrante estar 6 meses y después que no llega nada, que no poder ponerlo en producción, o que te digan, bueno, sí, sabes qué, eso después lo vemos y queda todo archivado ahí. Entonces hay que tratar de buscar la forma de que ese proceso sea lo más corto posible, pero no porque te van a echar si pasa mucho tiempo, sino por no sé, eso puede pasar también, pero sino por el tema de que no, La no, gratificación. no perder el tiempo ni hacerle perder el tiempo a tus compañeros que se pueden llegar a frustrar y a poner mal. Ujú. Acá dicen, pensando en problemas como el de fraude que son comunes a distintas geografías, ¿se encara con datos de todos los países o como un problema general o regional? ¿Hay diferencias entre distintas regiones en cómo se comete fraude o consideraron todos los datos de manera indistinta? Bueno, claramente hay características, voy a tratar de hablar con cuidado para no decir nada confidencial. Claramente hay características que son universales, digamos, por ejemplo, es mucho más riesgoso una transacción cuando el vuelo va a salir la semana que viene que si va a salir en un año, por razones obvias, porque si el dueño de la tarjeta se da cuenta, te denuncia y ya está, no viajás, por más que haya metido el fraude. Sin embargo, puede variar. Es posible que, dependiendo de legislaciones de distintos países, en distintos países puedas tener más acceso a información personal del que va a viajar. O sea, puede que vos tengas, voy a inventar, ¿no? Esto no es así, pero supónganse que tienen un servicio que con el DNI el gobierno te da la dirección y un montón de datos, el DNI argentino estoy hablando. Entonces, bueno, para tu modelo argentino de detección de fraude tendría un montón de variables más si las querés usar para detectar fraude, que un modelo de un país, supongamos, no sé, Chile, que no te dé absolutamente nada de la persona. Entonces, sí, es probable. De hecho, nosotros teníamos un modelo en algunos casos por países, dependiendo de la información disponible en cada uno de los países. Clarísimo. Pero eso, una cosa que nos hubiera gustado probar, que al final por tiempo tampoco lo hicimos, es capaz lo que puedes hacer en ese caso es, con las características comunes a todos los países, entrenar un modelo general, que ese modelo general te dé un score y que eso sea parte, una feature de un modelo particular de cada país, ¿no? Hacer como una especie de ensemble así global. Nos complicaba un poco el pipeline de desarrollo que teníamos, entonces trabajamos en otras cosas más urgentes, digamos. Perfecto. Bien, y ahora que ya no estás en Despegar, ¿cuál es tu nuevo proyecto? Bueno, no, la verdad, hace unos meses, o sea, quería estar un tiempo así medio sabático. Estoy haciendo alguna que otra cosa, pero más que nada trabajos muy chiquitos de consultoría. No estoy buscando trabajo, por favor, no me manden ofertas por ahora. ¿Reclutas Pero, de gente? no, por ahora no, pero nada, no, estoy contento, estoy en casa. Bueno, lamentablemente nos tocó esta etapa de estar guardados, pero nada, no. Sí. Igual aprovecho también para mandarle un abrazo muy grande a todo mi equipo de Despegar, Valeria, Leandro, Martín, Agos, Ronnie, o sea, gente fantástica, Claudio, todos los chicos que trabajaron conmigo, los chicos de Uruguay. Yo cuento estas cosas como si no quiero en ningún momento decir que yo hice todo esto, ni solo fui parte, y les agradezco a ellos que me hayan dejado ser parte también del equipo.
Bueno, y gracias Pablo por estar acá y compartir todo esto con nosotros. Muy buena la charla, así que bueno, nos Bueno, despedimos y vamos a un intervalo que luego sigue otra charla. bueno, muchísimas gracias, Martina. Gracias. Hasta luego.